que si bien forman parte de la microbiota normal, como hemos visto, no dejan de ser importantes porque a veces producen coinfecciones con las bacterias aeróbicas, ¿no? Y por eso las revisamos, es necesario conocerlas. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia de las enzimas superóxido dismutasa y de la catalasa? ¿Quién quiere responder? ¿Dónde encontramos esas enzimas? ¿Cuál es la importancia? ¿Mm? ¿Nadie? Ya ha salido la Guadalupe. ¿Alguna idea tiene de esas dos enzimas? ¿Le suena o no le suena? ¿Le suena? Pues. Cuando hablamos de cis catalasa positiva, oxidasa positiva, ¿a qué nos referimos? Justamente a estas enzimas. ¿Y cuál es el rol que juegan estas enzimas? A ver, John. Bueno, en sí son enzimas que actúan como antioxidantes. Por ejemplo, la superóxido dismutasa y la catalasa son enzimas antioxidantes que en este caso estudiando las bacterias, las ayudarían a proteger de los efectos oxidativos por parte del oxígeno. Sin embargo, la superóxido dismutasa va a convertir lo que son radicales libres, por ejemplo, oxígenos bien cargados en hidrógeno y oxígeno, y así reducirlos de gran manera para que estos no sean agentes oxidantes para estos organismos. Ya. O sea que en realidad esto lo hemos visto con... Perdón un ratito, ¿ya? Bueno, ahora sí. Esto habíamos visto dentro de los mecanismos de defensa que tienen los neutrófilos, ¿no es cierto? Cuando fagocitan, ellos forman radicales tóxicos en presencia de oxígeno y esos radicales tóxicos pues destruyen a muchas bacterias. Hay muchas que se defienden porque tienen las enzimas que las inactivan. Y cuando las bacterias están en presencia de oxígeno, ellas también tienen sus rutas metabólicas y como consecuencia de su metabolismo en presencia de oxígeno, forman pues esos radicales tóxicos, pero como tienen estas enzimas que son capaces de desdoblarlas y producir agua y oxígeno, pues se liberan o se defienden de estos radicales tóxicos. En cambio, las bacterias anaeróbicas no tienen estas enzimas, de tal manera que si entra el oxígeno en su metabolismo, ellas van a formar pues el superóxido, el oxígeno singlete, van a formar el peróxido de hidrógeno, van a formar radicales oxidrilos, que lógicamente para ellos van a ser muy tóxicos, ¿no? Y ese es el principio de las características o del metabolismo de las bacterias anaeróbicas, ¿sí? Vamos a ir con otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre bacteria microaerofílica y la aerotolerante? Marco Antonio. Mm, Bueno,
Una de las diferencias más notorias sería la sensibilidad al oxígeno que tienen ambas, ya que la microaerofílica tiene niveles bajos de oxígeno que pueden llegar al 2 hasta el 10%, y mientras las aerotolerantes pueden tolerar una exposición al oxígeno hasta el 21%. Ya, la diferencia en realidad está bien, Marco Antonio, es cierto eso, pero la diferencia es que la microaerofílica realiza su metabolismo en presencia de bajas concentraciones de oxígeno, como tú lo has dicho. Ellos necesitan un poquito de oxígeno para realizar algunas actividades metabólicas. En cambio, las aerotolerantes no. Ellas pueden vivir, o sea, pueden permanecer expuestas al oxígeno, pero no se van a replicar, porque para ellos realmente el oxígeno es tóxico, es súper tóxico. Entonces ellas no realizan acción metabólica y muchas de ellas simplemente por la presencia del oxígeno se mueren, ¿no? Y hemos visto eso de que en el cultivo, por ejemplo, para el aislamiento de estas bacterias, no hay que, ni siquiera para la toma de muestra hay que exponerlas al oxígeno, porque hay algunas que son aerobias estrictas, esas se mueren. Las aerotolerantes quiere decir que sí se pueden exponer, pero no van a tener actividad metabólica. La actividad metabólica, lógicamente, se traduce por una replicación bacteriana, ¿no? Entonces, las aerotolerantes pueden exponerse, pero no se replican. Y las microaerofílicas sí necesitan oxígeno o lo hacen sin él también, pero el oxígeno no les molesta, siempre y cuando esté en bajas concentraciones, como nos ha dicho Marco Antonio. A ver, ¿qué bacterias anaeróbicas conocemos? Dice citar ejemplos de bacterias anaeróbicas de acuerdo a la clasificación morfológica y definición. ¿Quién podría? A ver, citar algunas, decir, entre los bacilos gram positivos tenemos A. De lo que han oído. ¿Cuáles serían bacilos gram positivos? O dentro de los bacilos gram negativos o pocos gram positivos, pocos gram negativos. Por lo menos conocerlos de nombre. Yo sé que sabe. A ver, Luis Felipe, tú debes saber. Algo dime. Una bacteria anaerobia, cita. Luis Felipe. ¿Mm? María Pérez. Parece que no, que han entrado y se han abandonado, no dicen A, E, I, O, U. Micael Almaraz. ¿Están ahí presentes o no? ¿Podrían activar sus cámaras para ver si los puedo ver? Hola. Nada. Miren, hay 300, eso es Marco Antonio, muchas gracias, es el único que me ha hecho caso, parece que sí se oye. María Eugenia, ¿tu cámara puedes activar? Emily, Alejandra, Pedro, eso es María. Voy a ir tomando nota quienes están, pues, ¿no? Porque entran y no. Marco Antonio.
pero el resto no está presente. Han entrado a la clase y han dejado su computadora encendida. Para que tomemos apuntes. ¿Alguien puede citar bacterias gram positivas anaerobias, por ejemplo? Que hemos visto, aunque sean las que hemos visto ya. Estamos viendo no esporuladas, pero hemos visto ya esporuladas, ¿no ve? ¿Se acuerdan de las esporuladas o no? Estamos en una semana del examen casi. Doctora, citar nombres o Sí, citar nomás. Dime así, nombres. tal vez a la bacteria fragilis. Bacteroides fragilis, ya muy bien, es un bacilo gram negativo, ¿no ve? Es un bacilo muy importante y realmente es, dentro de los gram negativos, es el más importante porque produce muchos tipos de infección. Otro. Otro sería quizás los Clostridiums. A eso los hemos visto, ¿no es cierto? Los Clostridium, que son bacilos gram positivos, pero esporulados, ¿no? Es su forma de persistir en la naturaleza. Estos no tienen esporas, ¿no? Todos los que hemos visto en esta clase no tienen esporas. Y la característica más bien es de que ellos forman parte de la microbiota normal, ya sea de piel, de la boca o de otras mucosas, ¿verdad? Por eso ellos no son esporulados. A ver, ¿quién puede citar otros microorganismos más importantes? Nada. ¿Mm? Bueno, los vamos a ir describiendo entonces. No pueden citar bacterias. ¿Cuáles son los factores de virulencia de las bacterias anaeróbicas? ¿Por qué ellas son virulentas? ¿Por qué producen enfermedad? ¿Qué tienen ellas que hace que se vuelvan patógenas? Y son Teniendo en cuenta que estas bacterias anaerobias, la mayoría de estas son del tipo gram negativas, un componente sería su endotoxina, que va a inducir a la síntesis de citocinas y posteriormente a la inflamación por parte de su lípido A. Otro sería sus enzimas proteolíticas y lipolíticas, que además de generar daño tisular, estas le van a generar lo que es la invasión a tejidos subyacentes, ya que recordemos que gran parte de estos conforman parte de la flora microbiana natural. Otro, las capacidades de adhesión y las capacidades de colonización, porque para generar una infección tienen que necesariamente adherirse. Y algunas de estas cuentan con cápsulas, las cuales les va a dar un inherente factor de virulencia antifagocítico. correctos, ¿no? O sea, no estamos lejos de lo que las bacterias aeróbicas que hemos estudiado producen para producir infección. Y ellas necesitan de esos factores que ustedes están nombrando para, sobre todo las enzimas, sobre todo ellas producen una gran cantidad de enzimas que lógicamente les va a permitir sobrevivir en el sitio donde ellas han escogido, ¿no? Hay las DNAsas, las hialuronidasas, las proteasas, que necesitan para formar microcomplejos o microcompuestos para su nutrición, pero que cuando están fuera también actúan
sobre las estructuras normales que pueden estar y producir destrucción tisular, ¿no? Ellas son de ese tipo, son bacterias que producen inflamación y destrucción tisular. Factores de virulencia. ¿Qué sitio anatómico tiene mayor población de bacterias anaeróbicas y cuál es la relación con las bacterias aeróbicas? Hemos dicho que son microbiota normal, ¿no? Está en la piel, desde la piel hasta las mucosas, en ciertos sitios donde hay mucha bacteria. ¿Y cuál es el que tiene mayor cantidad de bacterias anaeróbicas y cuál es su relación con las bacterias aeróbicas? ¿Dónde hay más anaeróbicas? Sí, John. Teniendo en cuenta los sitios anatómicos, serían los intestinos, donde hay poca saturación de oxígeno. 25-1 sería la relación aproximada. 25 anaerobias por una aerobia. Sí. ¿Alguien quiere corregir? Está bien en el intestino, pero incluso en el intestino es largo, ¿no? Tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Y es el intestino grueso el que tiene mayor proporción de bacterias anaeróbicas. Las proporciones de 1000 bacterias anaeróbicas por una aeróbica, por una bacteria aeróbica. Y es importante cuando tenemos lesiones tipo perforación intestinal, por ejemplo. ¿Quién va a producir las infecciones? ¿Quién es responsable de esa peritonitis si se perfora el intestino por una tifoidea, por un tumor o por cualquier cosa, por una obstrucción, ¿no? ¿En quiénes vamos a pensar principalmente? Vamos a pensar en las bacterias anaeróbicas, ¿ya? Debido justamente a eso porque están en mayor concentración, ¿ya? El colon entonces vendría a ser el sitio donde tenemos mayor cantidad de bacterias anaeróbicas que en la piel, por ejemplo. Vamos a entrar a ver actinomyces, por ejemplo. Es un bacilo gram positivo. ¿Y cuál es la lesión característica producida por actinomyces? ¿Qué produce el actinomyces? Marco Antonio. Bueno, menciona el actinomyces, quizás mencionar que produce la enfermedad granulomatosa crónica supurativa, tipo abscesos, que lo saben llamar como granos de azufre, según la literatura. Eso es la característica de las infecciones por actinomyces. Son gránulos, o sea, son grumos. La pus es grumosa, ¿no? La pus es grumosa. Cuando se abre esto al exterior o cuando se lo puede ver, la pus que sale no es líquida, sino tiene esos grumos. Y esos grumos está debido a que esta bacteria es pues tipo filamentoso, ¿no es cierto? Tiene como hifas, pero no son hifas, son en realidad procariotas, no son eucariotas, ¿no? Y esas ramificaciones hacen que se formen colonias, si quieren ustedes, dentro de lo que es la infección, y cuando salen, pues se los ve como los famosos granos de azufre. Es muy típico, es muy característico, y quién sabe, eso vaya como pregunta de examen, ¿no? Muy bien. Es una enfermedad crónica que produce pus y que produce fístulas. ¿Qué es una fístula? Es un conducto que comunica lesiones, ¿ya? Son conductos que van comunicando lesiones y esa es la forma de diseminarse de esta bacteria. Actinomyces. ¿Cuál es la bacteria asociada al acné? ¿Quién produce el acné? Conocen el acné, ¿no? Esas pústulas que aparecen sobre todo en la cara, sobre todo
Ahora, pero pueden aparecer en otros lados también, ¿no? Marco Antonio. Sería la Propionibacterium, o también llamada Cutibacterium acnes. Cutibacterium acnes, muy bien, ese es el nombre que actualmente se le ha dado. Creo que en mi clase no le había puesto ese nombre, pero actualmente se ha cambiado ese nombre de Propionibacterium, si bien viene ese nombre por el hecho de que en su metabolismo ella forma ácido propiónico, pero se ha optado por darle el nombre de Cutibacterium acnes porque lógicamente está relacionado con infecciones de la piel, ¿no? Es Cutibacterium. Ahora, frecuentemente en las lesiones producidas por el acné, para que vean ustedes la importancia que tiene esta bacteria, se hace cultivo y se aísla Staphylococcus aureus, ¿no? Y entonces uno dice, el que produce el acné es el Staphylococcus aureus. No, señor, el que produce el acné finalmente es primero el Cutibacterium y quien le aporta, quien le da las condiciones necesarias es el estafilococo. Vendría a ser una coinfección de dos bacterias, estafilococo y Cutibacterium acnes, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Hay varios factores que influyen en la colonización de esta bacteria que normalmente habita la piel, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores? Son hormonales, que están relacionados sobre todo con el metabolismo de las grasas y de los lípidos, ¿no? Y es eso que, digamos, son nutrientes para esta bacteria y crean las condiciones necesarias para que ellas puedan replicarse y dar lugar a la formación de esas pústulas que aparecen en la frente, en la cara, en la nariz, también puede aparecer en los brazos, en la espalda, ¿no? Dependiendo de la susceptibilidad de las personas. Bueno, ¿cuál es la bacteria asociada al acné? ¿Dónde encontramos y qué rol juegan los lactobacilos? ¿Dónde encontramos lactobacilos? Que son también bacterias anaeróbicas muy importantes, y ustedes han oído sobre todo hablar de los probióticos, y ahí están los bacilos o los lactobacilos, pero también forman parte de la microbiota normal, y raras veces se lo ve comprometido con lesiones patológicas, más bien son consideradas bacterias protectoras. Por eso, ¿dónde lo encontramos? Es importante conocer esto. ¿Dónde hay lactobacilos? Que también se conocen con el nombre de bacilos de Doederlin. Bueno, cuando están ubicados a nivel de la vagina, ¿no? Pero ellas pueden encontrarse a nivel de la boca, a nivel del intestino delgado principalmente, en el estómago se puede ver, porque estas bacterias producen ácido y el ácido del estómago no las inactiva. Entonces podemos verla como microbiota transitoria en el estómago. Y lo importante es su presencia en la vagina, porque allí ella juega un rol muy importante, justamente por el hecho de que produce ácido láctico, pues se llaman lactobacilos, y ese ácido baja el pH a pHs en las cuales muchas de las bacterias, sobre todo Neisseria gonorrhoeae, que hemos visto que es muy lábil, puede colonizar, ¿no? Entonces, vamos a encontrar allí, juega un rol muy importante, les decía, por el pH, además que tiene un rol relacionado con los nutrientes, competición por sitios, todo lo que habíamos visto respecto a patogenia de las enfermedades, ¿sí? Lactobacilo. Me voy a apurar porque me está muy... ¿Cuál es la importancia del complejo GAM? ¿Qué es el complejo GAM?
Perdónenme un ratito, 5 minutitos, ¿ya? Ya, perdón. Solo habías levantado la mano. ¿Qué es el complejo GAM? Bueno, un complejo GAM es un conjunto de nutrientes esenciales, se puede decir selectivos, para que crezcan bacterias anaerobias, ya que algunas son muy sensibles al oxígeno y el hecho de hacerlas crecer en ambientes, aunque sea con poca cantidad de oxígeno, hace que éstas se inhiban. No, no es así. ¿Cuándo nos referimos al complejo GAM? GAM. Cuando tiene tres moléculas, es, si no me equivoco, glucosas, parajín y minerales. Ya. Ya es otro tema. O sea, he dejado lactobacilos y me he entrado a un capítulo que es muy frecuente y que es fácil de diagnosticar simplemente por la tinción de Gram. Y esa tinción de Gram pone en evidencia un grupo de bacterias que producen las llamadas vaginosis bacteriana, que vendría a ser una disbiosis, una disbacteriosis vaginal. Y ese complejo GAM está constituido por 3 tipos de bacterias. GAM, la G de Gardnerella, Gardnerella vaginalis, la A de anaerobios, generalmente son las veionelas o los peptococos, cocos anaerobios, y M de mobiluncus, ¿no? Cuando están asociados estos tres, si se acuerdan, habíamos hablado también de una asociación muy importante. Solita no produce nada, pero cuando se asocian los espirilos con las fusobacterias, producen la enzima de Jensen. Aquí solitas no existen las garnerelas, por ejemplo, o los mobiluncos. Cuando se asocian, producen abundante secreción vaginal que tiene la característica o que se la diagnostica incluso por el olor. Se pone una gotita de la secreción y un poco de hidróxido de potasio y sale un olor a pescado, producida lógicamente principalmente por las bacterias anaerobias. Ese complejo GAM de Gardnerella, de anaerobios y de mobiluncus están relacionados y se los diagnostica por la admisión de Gram. ¿Cómo? Por la presencia de formas bacterianas, bacilos gram negativos curvos, como vibrio cólera, que son muy móviles y que se llama mobiluncus, ¿no? Las Gardnerelas tienen la particularidad de ser bacilos gram variables, dependiendo del pH y dependiendo de la exposición al ambiente. Estas bacterias pueden ser como gram positivas o gram negativas. Generalmente se las ve como gram positivas y que tienen la particularidad de colonizar abundantemente las células epiteliales que se descaman. Células epiteliales, y esas células epiteliales descamadas, llenas en su citoplasma, llenitas, pero llenitas en su citoplasma de bacilos gram positivos, se conocen con el nombre de células clave, que es la imagen más representativa
de las famosas vaginosis bacterianas, la presencia de esa célula clave. Y bueno, se ven también en la tinción de gram pocos, gram positivos y gram negativos, que corresponden a los focos anaerobios, ¿no? Que son en realidad, estos son los que dan ese olor a pescado, ese mal olor. Ese es el complejo GAM. No se olviden, es muy importante, y ustedes cuando estén haciendo ginecología va a ser su dolor de cabeza, o sea, van a encontrar con mucha frecuencia estas infecciones producidas por la asociación de estas tres bacterias, Carnerelas, Mobilungus y anaerobios. Ese es el complejo GAM. ¿Qué caracteriza al género Bacteroides? Vamos a ir con la otra pregunta. Bacteroides, y hemos entrado a otro grupo de bacterias, el grupo Bacteroides, que es, como les decía, cuando empezaron la clase dijeron Bacteroides como principal bacteria, efectivamente es la más importante, ¿no? Es la que se encuentra en todo el intestino principalmente. ¿Qué caracteriza? Que tiene muchos factores de virulencia. ¿Quién puede responder? Bacteroides frágiles. ¿Qué caracteriza a bacteroides frágiles? Y Marco Antonio. Bueno, algunas características de los bacteroides sería que son anaerobias, no forman endosporas, pueden ser móviles y también pueden igual ser inmóviles también, dependiendo de la especie. Y en el ADN tiene un contenido guanosina, guanina, citosina, entre 40 y 48%. Algo más. Mm, ¿Por qué son tan graves estas infecciones producidas por estas bacterias? En primer lugar, son bacterias encapsuladas, ¿no? Y hemos visto que cuando están con cápsulas son bacterias que tienen la facilidad de eh, propagarse evitando la fagocitosis, ¿verdad? En segundo lugar, como es una bacteria gram negativa, tiene una endotoxina también. Y lo más importante es de que produce una gran cantidad de enzimas diferentes. Produce fibrinolicinas, produce hemolicinas, produce hialuronidasas, neuraminidasas, colagenasas, enzimas que le favorecen en su diseminación. Y existen algunas proteínas que producen, algunas cepas que producen una exotoxina que es capaz de producir diarrea. Una bacteria que normalmente vive en el intestino y que en algunas circunstancias se vuelve agresiva, lógicamente, en cierto tipo de personas y puede producir enfermedades diarreicas, sobre todo en los niños. Hasta ahorita ninguna de las bacterias que hemos visto está relacionada con un síndrome diarreico y bacteroides frágiles C. Y lo más importante, como les decía, es las infecciones extraintestinales, mejor dicho, cuando sale del intestino, donde se ubique, y si las condiciones de anaerobiosis se dan, esta bacteria produce procesos inflamatorios y de destrucción tisular, ¿ya? Bacteroides. La pregunta dice, ¿qué recomendaciones se consideran en el tratamiento de las infecciones por bacterias anaeróbicas? Bueno, ahora hay que tratarlas, o sea, estas bacterias. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Que es lo que más nos interesa.
habrá un solo antibiótico, así como para estreptococo pyogenes, penicilina, por decir. No se puede hacer antibiograma, es muy difícil hacer un antibiograma. Ya de hecho, el aislar a la bacteria, necesitamos condiciones muy especiales, donde lógicamente tiene que estar libre de oxígeno, cámaras especiales o las famosas jalas de Gaspard, donde se hace la incubación de las bacterias en condiciones anaeróbicas, ¿no? Entonces, hacer un antibiograma se hace mucho más difícil. Y por eso hay alguna recomendación para el tratamiento. ¿Cuál será? Si ustedes han visto la clase, van a darse cuenta. A ver, John. Bueno, sería dependiendo a la gravedad de la infección, porque digamos hay infecciones que no necesitan un tratamiento con antibióticos, sino sería una terapia de ayuda. Y otro, según al que esté diagnosticando en base a la clínica. No solamente se puede utilizar penicilina, sino que medicamentos como eh, para organismos anaerobios, los que utilizan para parásitos, por ejemplo, el metronidazol, si no me equivoco. Sí, muy bien. Ese podría ser. Ya. Siempre y cuando, les he dicho que solitas casi rara vez producen infecciones solitas, ¿no? Y el metronidazol es el antibiótico ideal para cualquiera de estas bacterias anaeróbicas. Pero como no están casi solitas, entonces generalmente el tratamiento debe asociarse. Dos medicamentos, donde está el metronidazol, más dependiendo, ¿no?, del tipo, la lesión y como nos dice John, dónde esté ubicado, se puede dar aminoglucósidos, se puede dar cefalosporinas asociados al metronidazol, ¿no? O penicilinas o cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasa, principalmente el ácido clavulánico, el tazobactam, etc. Entonces, el tratamiento de las infecciones por anaerobios debe considerar por lo menos dos antibióticos. Uno de ellos es el metronidazol, que es el que inhibe principalmente a las bacterias anaerobias. Esas son las características del tratamiento. No está en la pregunta, pero no les he hecho una pregunta de las características del cultivo. No sé si alguien tiene idea. De cómo se aísla la bacteria. Debería haberles preguntado. Desde la toma de muestra. La toma de muestra no es con un hisopo simple. Frecuentemente producen lesiones, colecciones purulentas, ¿ya? No están diseminadas, sino forman abscesos. Y entonces la muestra se la toma por punción, en una jeringa que aspira el líquido, de tal manera que no lo exponemos al oxígeno del ambiente y evitamos ese mecanismo de muerte de las bacterias por exposición al oxígeno, ¿no? Luego, eso se debe cultivar inmediatamente y se hace generalmente en cámaras o en cabinas donde se retira el oxígeno y hay condiciones anaeróbicas. Entonces uno puede manipular tranquilamente aquello. Vean ustedes, es una cabina y es un equipo muy especializado. Y la incubación se realiza en esas jarras de Gaspard, que son unas jarras de cierre hermético donde se colocan algunos reactivos que tienen la capacidad de tomar el oxígeno que pueda quedar en el ambiente, ¿no?, y reducirlo a agua y dar una cierta concentración de nitrógeno, para no decir vacío, ¿no? Entonces produce nitrógeno y se coloca a 37 grados, 36 grados, porque estas bacterias son generalmente de desarrollo en esa temperatura, ¿no?, entre 35 y 37 grados centígrados. En esas condiciones, igualito, dan colonias muy características de cada una de las especies. Los medios que se utilizan son siempre medios enriquecidos, o sea, el agar sangre es el que se utiliza de preferencia.
Ya esas son las condiciones de cultivo. Hemos visto el tratamiento. Bueno, la profilaxis, lógicamente no tenemos vacunas para estas infecciones, que son muy raras, solo se dan en ciertas condiciones, ¿no? Bueno, eso para bacterias anaeróbicas. Hoy día, ya estamos sobre la hora. Mañana nomás hacemos riquezas, ¿ya? Mañana entramos con riquezas. Listo, chicos, les dejo que se vayan a Parasito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.